Proyector multimedia Epson PowerLight Presenter i+. Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi. En esta oportunidad vamos a conocer acerca del proyector multimedia Epson PowerLight Presenter i+. Y para complementar esta información, te invito a que puedas visitar mi video acerca de los ANSI lúmenes, resolución y relación de aspecto. Ahora sí, pasemos a ver las características generales acerca del proyector multimedia Epson. Características principales. Resolución, formato nativo WXGA 1280x800, cuya relación de aspecto nativa es de 16:10. Tamaño de imagen de 0.80 metros a 8 metros aproximadamente. Brillo, lúmenes. En modo normal, 2800 lúmenes. En modo eco, 2240 lúmenes. Relación de contraste de 3000 a 1. Zoom de 1 a 1.20, es decir, el 20% más. Corrección de trapecio más menos 30 grados. En estos momentos vamos a observar la instalación del proyector multimedia Epson. También vamos a ver cómo dar señal desde la laptop a través del HDMI. Y se necesita lo siguiente: un cable poder. También necesitamos un cable HDMI. Seguidamente también vamos a conocer el control remoto de este proyector multimedia, que tiene dos pilas AAA y su uso es muy frecuente cuando necesitamos hacer modificaciones en las proyecciones multimedia. Luego, en el proyector multimedia tenemos diversos ingresos, tales como el ingreso de HDMI, ingreso de micrófono, ingreso de 3 componentes, 2 de audio y 1 de video, el ingreso de 3 señales de video, llamados también RGB, y en la parte posterior también podemos visualizar 3 tipos de ingresos. El primer ingreso que podemos observar es el VGA, el segundo ingreso es el USB tipo A y el siguiente es el USB tipo B. Una de las cosas bien interesantes que se pueden realizar con este proyector multimedia es la compatibilidad que existe con el iPod, iPad y iPhone. Con estos tipos de dispositivos podemos también visualizar nuestra proyección multimedia. Y si en el dispositivo se encuentra el video grabado de una manera horizontal, la proyección también se realizará en manera horizontal. En estos momentos voy a conectar el cable poder en el proyector multimedia y luego voy a proceder a conectarlo en la toma de corriente, de manera que pueda suministrar de energía eléctrica en el proyector multimedia para que pueda funcionar. Y también les recuerdo que el proyector multimedia, una vez que esté conectado y procedamos a presionar el botón de power, este demora un tiempo de 2 minutos aproximadamente para que se pueda visualizar la imagen ya de la proyección multimedia. Asimismo, encendemos la laptop, esperamos unos segundos que encienda completamente. En la laptop ubicamos el ingreso HDMI. Conectamos el cable HDMI que tenemos aquí, lo conectamos en esta parte de la laptop, ingresamos el HDMI de un extremo y el otro extremo se ingresa en el proyector multimedia en el conector HDMI. Ya teniendo todas las conexiones listas, vamos a proceder a realizar nuestras proyecciones multimedia. Y recuerden abrir el lente, luego colocar el zoom según la distancia que tengan del proyector con el ecran y colocar el enfoque necesario para poder visualizar mucho mejor la imagen. Ahora voy a utilizar un ecran sistema trípode como pantalla con la finalidad de poder realizar allí mis proyecciones multimedia. Es importante mencionar que todos los ecran sistema trípode permiten tener diferentes medidas o diferentes relaciones de aspecto. En este caso voy a considerar una relación de aspecto que tiene como nativa este proyector multimedia, que es de 16:10. Entonces voy a tomar las medidas tanto del ancho del ecran como del alto del ecran. En estos momentos estoy tomando la medida del ancho del ecran y tiene una medida de 172 centímetros. Ahora me dispongo a tomar la medida del alto y tiene 107 centímetros, lo cual hace una relación de aspecto de 16:10. En estos momentos voy a proceder con el encendido del proyector multimedia, lo cual toma un tiempo de 2 minutos para que encienda en su 100%. En estos momentos lo que vamos a hacer es acelerar este proceso para que podamos tener ya disponible en su 100% la iluminación del proyector multimedia. También apagaré la luz de la sala con la finalidad de crear una penumbra y que la visualización de la proyección multimedia se vea mucho mejor. Con el control remoto accedo al menú de este proyector multimedia, donde tengo 6 opciones principales. El primero es imagen, segundo señal, tercero ajustes, extendida, información y restablecer.
En esta sección de imagen tenemos el modo de color, el brillo, contraste, nitidez, temperatura de color, los cuales podemos variarlo. Ajuste de color, el iris automático que siempre lo pongo en on y podemos restablecer a modo de fábrica. En esta oportunidad voy a hablar acerca del modo de color. Tenemos aquí el automático, el dinámico, sala de estar, cinema, juegos. Yo utilizaré el dinámico. En esta sección de señal tenemos varias opciones, pero lo más importante son el aspecto y el overscan. Ingresando en aspecto tenemos la opción de automático y el mismo proyector rige esa opción. Tenemos la opción de normal, inactiva la opción de 16:9 y tenemos la opción zoom. Así que vamos a ver básicamente lo normal y zoom. Automático yo normalmente no lo utilizo, pero sugiero que vean la opción de normal y zoom siempre. Y tomar en cuenta que es diferente la opción de zoom que tiene el lente del mismo proyector multimedia. También fijémonos que al colocar el zoom se pierde parte del contenido de la imagen. Ahora yendo a la opción de overscan, se puede ampliar la imagen en un 4% o en un 8% y también podemos desactivar esta opción. En la opción ajustes tenemos básicamente el keystone, que en otras palabras es la corrección trapezoidal, tanto sea de horizontal o vertical. La recomendación que les puedo entregar es que el keystone vertical sea automático. Y también mencionar que es más maniobrable el keystone que tiene el mismo proyector multimedia. De manera que ya no utilizo el control remoto para el keystone horizontal, sino utilizo la del proyector multimedia que es en físico. En estos momentos voy a trabajar al máximo el keystone vertical hacia la parte superior y al máximo hacia la parte inferior. De esta manera ustedes puedan saber cuál es el máximo en el ángulo que podemos colocar el proyector multimedia, que en este caso es el más menos 30 grados. En cuanto al keystone horizontal, podemos observar también el máximo hacia el lado derecho del keystone y el máximo hacia el lado izquierdo. Tener presente que también estamos hablando del más menos 30 grados. Este punto es importante. Voy a colocar 3 imágenes con 3 relación de aspecto. Este primero es de 4:3. Observemos qué sucede cuando yo le coloco el zoom. Ahí vamos a poder visualizar que al colocar el zoom, que significa que vamos a ocupar el máximo de espacio dentro de nuestra proyección, observamos que perdemos parte de contenido en los laterales de la proyección multimedia. Cuando colocamos una imagen de 16:9 en este proyector multimedia que tiene como relación de aspecto 16:10, observamos claramente cómo ocupa mayor espacio en el lado horizontal, observándose una disminución de la imagen en las partes laterales. Ahora, si la relación de aspecto es la misma que la relación de aspecto nativa del proyector multimedia, es decir, de 16:10, vamos a observar cómo se visualiza toda la imagen aprovechando al 100% toda la pantalla. Aprovecho en invitarte a conocer mayor información en mi blog festidi.blogspot.com, donde podrás conocer acerca de sonido, luces y multimedia. Muchas gracias por tu atención hasta el final.